Cuando salga su pensión, quiero usarla para pagar mis cuentas. Estas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, como cuchillos afilados atravesando mi corazón ya tan cansado. Me quedé paralizada allí mismo en la pequeña sala de mi apartamento en Petrópolis, sosteniendo la taza de té que casi se me escapa de los dedos arrugados. En ese momento, a mis 67 años, algo dentro de mí se rompió de una vez. Algo que venía agrietándose desde hace tiempo con cada pedido de dinero, cada reclamo, cada mirada de desprecio, cuando decía que no tenía más para dar. Mi nombre es Bernadette Fonseca. Trabajé como farmacéutica durante 35 años en la farmacia São Lucas. Conocía a cada cliente por su nombre. Sabía de memoria las recetas de los más ancianos. Cuidé la salud de generaciones enteras de familias petropolitanas. Fui respetada, consultada, valorada y ahora, en mi propia casa, solo era un medio para que mi hijo consiguiera dinero. El apartamento donde vivo, o mejor dicho, donde viví hasta tomar esa decisión, está en el residencial Vila das Flores, un lugar sencillo, pero digno, que conseguí con mi propio esfuerzo. Desde mis ventanas, puedo ver las montañas que abrazan nuestra ciudad y la neblina que desciende al final de la tarde, cubriendo todo con un velo blanco. Fue a este escenario que miré aquel jueves, buscando una respuesta, una salida para esa situación que ya no soportaba más. Jonas, mi hijo de 42 años, no siempre fue así. Lo recuerdo de niño con esos ojos grandes y curiosos, preguntándome cómo funcionaban los medicamentos en el cuerpo de las personas. Recuerdo su primer día de escuela, su graduación, su boda con Patricia. ¿En qué momento se convirtió en este hombre que solo llama a mi puerta cuando necesita dinero? ¿Qué errores cometí en su crianza? Estas preguntas me atormentaban cada noche antes de dormir. Estoy cansada de esta explotación. Tendré que hacer esto. Murmuré para mí misma mientras observaba a Jonas caminar de un lado a otro en mi pequeña sala, gesticulando, quejándose de las deudas, del coche que necesitaba reparar, de las cuentas atrasadas. Ni siquiera notó cuando una lágrima rodó por mi rostro. Estaba demasiado ocupado calculando cuánto dinero podría sacar de mí. Esta vez mi amiga Ivone Pacheco, que vive en el mismo condominio, ya me había advertido varias veces. Bernadette, necesitas establecer límites. De esta manera, él va a absorber todo lo que tienes hasta que no quede nada. Ivone también es viuda, también crió a sus hijos sola, pero tuvo más suerte que yo o tal vez más firmeza. Sus hijos la visitan los fines de semana, traen a los nietos, preguntan por su salud, no por dinero. Ese día, mientras Jonas continuaba su monólogo sobre sus necesidades financieras, empecé a pensar en mi nieto, Tadeu, un joven de 23 años, estudiante de Derecho, tan diferente de su padre. Tadeu siempre me visitaba sin pedir nada a cambio, me ayudaba con la computadora, me llevaba a pasear a la plaza de los expedicionarios los domingos de sol. ¿Cómo reaccionaría ante lo que estaba planeando hacer? Y mi hija Mariana, viviendo tan lejos en Florianópolis, siempre me invitaba a pasar temporadas con ella. Decía que necesitaba descansar, conocer el mar de Santa Catarina. Mariana logró seguir un camino diferente al de su hermano. Se graduó, construyó una carrera, vivía de manera independiente. En las raras visitas que hacía a Petrópolis, discutía con Jonas sobre el trato que me daba. Solo apareces aquí cuando se acaba el dinero, ¿verdad?, decía. Y las peleas comenzaban, dejándome aún más angustiada. Pero esa tarde algo cambió dentro de mí. Mientras miraba a mi hijo, ya no sentía solo tristeza o decepción. Sentía una determinación creciente, una fuerza que pensé haber perdido hace mucho tiempo. Recordé cuando enfrenté la universidad ya con un niño pequeño, cuando superé la muerte de mi esposo, cuando mantuve aquella farmacia sola en los años de crisis. No era una persona débil, nunca lo fui. Claudio Ribeiro, mi vecino del 302, me había dicho algo la semana anterior que ahora tenía todo el sentido. Doña Bernadette, a veces es necesario un acto radical para que las personas despierten. Claudio, con sus 70 años y una sabiduría serena en sus ojos azules, también había pasado por problemas familiares. Quizás era hora de seguir su consejo. En el centro de convivencia del anciano Benviver, donde a veces iba a hacer hidroginástica y participar en las charlas, conocía a la doctora Renata Campos, una trabajadora social dedicada a ayudar a personas de mi edad. Siempre hablaba sobre los derechos de los ancianos, sobre el abuso financiero familiar, sobre la importancia de no anularnos por nuestros hijos.
En ese momento pensé que esas charlas no se aplicaban a mí, cuán equivocada estaba. Cuando Jonas finalmente dejó de hablar, me miró esperando una respuesta, una confirmación de que sí, que iría al banco al día siguiente y le entregaría el dinero que pedía. En lugar de eso, respiré hondo y solo dije, hijo, necesito pensar. ¿Puedes darme un tiempo? La irritación se apoderó de su rostro. ¿Pensar qué, mamá? Las cuentas están venciendo. ¿Vas a dejar ese dinero parado para qué? ¿Para llevarlo al ataúd? Y salió cerrando la puerta, dejando atrás solo el pesado silencio y el eco de sus crueles palabras. Esa noche no pude dormir. Estuve mirando al techo de mi habitación, repasando mentalmente cada momento de mi vida, las decisiones que tomé, los caminos que seguí, los valores que intenté transmitir a mis hijos. ¿Dónde me equivoqué con Jonas? ¿Lo protegí demasiado? ¿Le presté poca atención? ¿O simplemente hay personas que, independientemente de la crianza, eligen ser así? Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo mi habitación con una luz dorada, ya había tomado mi decisión. Una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Una decisión que muchos considerarían extrema, tal vez incluso cruel, pero que en el fondo sentía que era el único camino posible para recuperar mi dignidad y quizás, solo quizás, hacer que mi hijo viera lo que me estaba haciendo. Me levanté de la cama con una energía que no sentía desde hacía años. Fui a la pequeña oficina que tenía en el segundo cuarto del apartamento, donde guardaba documentos importantes. Comencé a separar papeles, contratos, comprobantes. Hice algunas llamadas. Contacté a personas con las que no hablaba desde hacía tiempo. Planeé cada detalle con cuidado. Geraldo Bueno, mi antiguo compañero de la farmacia, me había contado sobre una técnica que usaba para tomar decisiones difíciles, escribir 2 listas, una con los pros y otra con los contras. Hice eso. La lista de contras era aterradora, la preocupación que causaría, el desespero que algunos sentirían, el riesgo de perder para siempre la relación con mi hijo. Pero la lista de pros tenía solo un ítem que pesaba más que todos los contras, recuperar mi vida. Abrí la ventana y dejé que la fresca brisa de la mañana petropolitana llenara mis pulmones. Observé a las personas allá abajo comenzando sus rutinas, yendo al trabajo, viviendo sus vidas, vidas normales, con problemas normales, sin hijos que las veían solo como un medio para conseguir dinero. Sentí un pinchazo de envidia, seguido por una ola de determinación. Merecía más que eso. Merecía respeto, consideración, cariño. Y si no estaba recibiendo eso de forma natural, tal vez era hora de crear una situación donde estas cosas se hicieran evidentes por su ausencia. El viejo dicho dice que solo valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos, ¿verdad? Pues bien, tal vez era hora de que Jonas sintiera lo que era perder a una madre. Me senté en el pequeño escritorio y comencé a hacer anotaciones detalladas sobre mis bienes, cuentas bancarias, seguros. Organicé todo meticulosamente como siempre lo hice en la farmacia. La farmacéutica metódica en mí tomó el control, alejando a la madre herida a un rincón. Era más fácil pensar así, con claridad, con objetividad. Ustedes deben estar preguntándose qué exactamente planeaba hacer. Deben estar curiosos por saber qué actitud radical consideraba. Deben estar cuestionándose de dónde venía esa valentía que de repente me invadió. ¿Desde dónde están viendo este vídeo? ¿Han pasado por algo similar? ¿Alguien en su familia los ha explotado financieramente? ¿Los ha tratado como un banco en lugar de un ser humano con sentimientos? Todo comenzó de una manera tan sutil que ni me di cuenta. Como esas enfermedades silenciosas que se instalan en el cuerpo sin dar señales. Hasta que un día el diagnóstico llega como un puñetazo en el estómago. Después de trabajar 35 años como farmacéutica, finalmente llegó el día de mi jubilación. Recuerdo la pequeña fiesta que organizaron para mí en la farmacia San Lucas. Había pastel, refrescos, algunos clientes antiguos que se aseguraron de aparecer. El doctor Maciel, el médico que siempre enviaba pacientes a nuestra farmacia, me regaló un reloj delicado. Para que ahora puedas contar las horas de descanso merecido, ya no más las horas de trabajo, dijo él con esa sonrisa amable que siempre tuvo. Sonreí de vuelta, emocionada, pensando en todos los planes que tenía para esta nueva etapa. Viajes que haría con mis amigas de hidroginástica, libros que finalmente tendría tiempo para leer, tal vez incluso un curso de pintura, algo que siempre quise intentar.
El tiempo sería mío, así como el dinero de mi pensión, fruto de décadas de contribución y trabajo arduo. En las primeras semanas, todo transcurrió como se esperaba. Me despertaba sin despertador, tomaba mi desayuno sin prisa, iba a la panadería y conversaba con la gente del barrio. Por la tarde me encontraba con Ivone para caminar en la plaza o ver algún programa en la televisión. Los fines de semana, Mariana a veces venía de Florianópolis a visitarme, trayendo historias del trabajo y novedades de la ciudad costera. Tadeu, mi nieto, aparecía casi todos los domingos, siempre con alguna pregunta sobre los estudios o pidiendo consejos sobre la vida. Eran días tranquilos, exactamente como había soñado. Pero entonces Jonas comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio eran visitas casuales que me alegraban. Después de todo, era mi hijo. Y a pesar de todos los problemas que tuvimos a lo largo de los años, mi corazón de madre siempre se calentaba al verlo. Venía, tomaba un café, contaba sobre su trabajo en la tienda de electrónicos que administraba con un socio, se quejaba un poco de la vida y se iba. Nada fuera de lo común. Hasta que un día llegó con una expresión preocupada. Se sentó a la mesa de la cocina mientras yo preparaba el almuerzo y comenzó a hablar sobre algunas dificultades financieras que estaba enfrentando. Su socio había hecho una mala inversión, las ventas estaban cayendo, los impuestos aumentando, la conversación fluía normalmente, hasta que soltó la primera frase que debió alertarme. Mamá, estaba pensando, no estás usando mucho de tu dinero de jubilación ahora, ¿verdad? Digo, vives una vida simple, no viajas mucho, no tienes grandes gastos. Paré de cortar las papas que estaba preparando y lo miré. Bueno, estoy ahorrando para emergencias, Jonas, y tal vez para un viaje más grande el año que viene. ¿Por qué? Es que necesito un préstamo temporal, claro, solo hasta que la tienda se recupere. Prometo que te lo devolveré en 3 meses como máximo. La cantidad que pidió no era pequeña, era prácticamente la mitad de mi reserva de emergencia. Pero, ¿cómo negar ayuda a mi propio hijo? ¿Cómo decir que no cuando te mira con esos mismos ojos que un día, siendo niño, que miraron pidiendo consuelo después de caerse de la bicicleta? Está bien, hijo. Te ayudaré, pero necesito que me devuelvas este dinero, ¿entendido? Sonrió, me abrazó fuerte, dijo que era la mejor madre del mundo. Esa tarde fuimos juntos al Banco Nordeste y hice la transferencia a su cuenta. Salió feliz, prometiendo que vendría a cenar el fin de semana con Patricia y Tadeo. Volví a casa con un sentimiento mixto de satisfacción por poder ayudar y una pequeña preocupación que intenté ignorar. Pasaron los 3 meses. Jonas no mencionó el préstamo ninguna vez en las pocas ocasiones que vino a visitarme en ese periodo. Un día tomé valor y pregunté, hijo, sobre ese dinero que te presté, dijiste que lo devolverías en 3 meses, ¿recuerdas? Se puso serio, incómodo, movió su celular, evitó mirarme a los ojos. Mamá, las cosas no han mejorado aún. De hecho, están peores. Estoy intentando, te juro que lo estoy, pero no puedo pagarte ahora. ¿Y cuándo crees que podrás? Insistí tratando de no sonar como una cobradora, solo como una madre preocupada. No sé, mamá. ¿Realmente necesitas tanto ese dinero? Es solo dinero. La familia es más importante, ¿no? Esa última frase resonó en mi cabeza durante días. La familia es más importante. Ah, claro que lo era. Siempre lo fue. Pensando en la familia trabajé todos esos años, muchas veces haciendo horas extras, tomando turnos en feriados para que no faltara nada a mis hijos. Pensando en la familia ahorré, me privé de ciertas cosas para asegurarme de que tuvieran una educación de calidad. Pero ahora esa misma justificación se usaba en mi contra como una forma de manipulación. 2 meses después, Jonas apareció nuevamente. Esta vez no hubo rodeos. Mamá, necesito más dinero. Las cosas están realmente difíciles en la tienda. Jonas, aún no me has pagado el préstamo anterior y contaba con ese dinero para... No me dejó terminar. ¿Para qué, mamá? Apenas sales de casa. Pasas el día viendo televisión, conversando con las vecinas. ¿Para qué necesitas dinero guardado? ¿Y si algo te pasa mañana? ¿De qué servirá tener ahorros? Mejor ayuda a tu hijo ahora, ¿no crees? Esa fue la primera vez que sentí claramente el peso de la explotación.
No era solo un hijo pidiendo ayuda a su madre en un momento difícil. Era alguien usando lazos familiares, usando culpa y manipulación para conseguir lo que quería. Pero aún así, acabé cediendo, en parte por amor, en parte por miedo a perder el poco contacto que aún teníamos. Y así comenzó un ciclo que se repetiría durante casi 10 años. Jonas aparecía regularmente, siempre con alguna nueva crisis financiera, siempre con alguna nueva justificación para necesitar mi dinero. Los préstamos nunca eran pagados, las promesas nunca se cumplían y cada vez más veía mi jubilación, que debería garantizar mi comodidad y seguridad en la vejez, escurriéndose para cubrir los gastos y deudas de mi hijo. Mariana se dio cuenta de lo que estaba pasando durante una de sus visitas. Encontró extractos bancarios que había dejado sobre la mesa, vio los montos de los retiros, hizo las cuentas mentalmente. «Mamá, ¿estás manteniendo a Jonas y a Patricia?», preguntó directa, como siempre. Intenté minimizar. «Solo estoy ayudando en momentos difíciles, hija. Es temporal». «Temporal. Mira estas fechas, mamá. Son retiros mensuales, prácticamente del valor de toda tu pensión. ¿Qué te queda a ti?». La pregunta quedó sin respuesta. ¿Qué me quedaba a mí? Casi nada. Ya había pospuesto el viaje que planeaba hacer con Ivone al nordeste. Ya había cancelado el curso de pintura que tanto quería hacer, porque la mensualidad ahora parecía un lujo que no podía permitirme. Hasta las pequeñas cosas, como el café que me gustaba tomar en la panadería de la esquina o el pastel de cumpleaños que encargaba para celebrar con mis amigas, se habían vuelto raras. Mariana insistió en que buscara ayuda, que hablara con un abogado, que denunciara lo que llamó abuso financiero contra ancianos. Me horrorizó la sugerencia. Es mi hijo, Mariana. No voy a denunciar a mi propio hijo. Entonces al menos corta el grifo, mamá. Di que no. Establece límites. Vas a terminar sin nada, viviendo en la miseria, mientras él y esa esposa gastan todo en tonterías. Le prometí que sería más firme, que no cedería tan fácilmente la próxima vez. Ella se fue a Florianópolis desconfiada, dejando en el aire la amenaza de tomar medidas. Si la situación continuaba por algunas semanas, logré ser fuerte. Jonas llamó 2 veces pidiendo dinero y en ambas ocasiones le dije que no tenía, que mi pensión ya estaba comprometida. Se enojó, dijo cosas duras, colgó en mi cara. Dolió, pero aguanté. Pensé que tal vez era solo una fase de adaptación que él entendería con el tiempo, que ya no podía ser su banco personal. Pero entonces Patricia apareció en mi puerta una tarde lluviosa. Tenía los ojos rojos, parecía haber llorado. Me contó que estaban a punto de perder la casa, que el banco iba a ejecutar la hipoteca, que Tadeo tendría que abandonar la universidad por falta de pago. Pintó un cuadro tan triste y desesperador que mi corazón de madre y abuela no resistió. Ese mismo día, vacié lo que quedaba de mis ahorros y se lo entregué. Una semana después, vi a Patricia en el centro comercial comprando ropa cara. 2 semanas después, Jonas publicó fotos en las redes sociales de un fin de semana en un resort de lujo. 3 semanas después, Tadeo me visitó y en la conversación mencionó que la universidad nunca estuvo en riesgo, que su beca cubría casi todo y el resto lo pagaba con la pasantía que hacía. La sensación de haber sido engañada, manipulada por mis propios familiares, fue como una bofetada en la cara. Regresé a casa ese día y lloré como no lloraba desde la muerte de mi marido. Lloré de tristeza, de rabia, de vergüenza por haber sido tan ingenua y, sobre todo, lloré porque me di cuenta de que había alimentado con mi propio dinero y pasividad un comportamiento que estaba destruyendo no solo mis finanzas, sino también a mi hijo como ser humano. Cuando llegó la próxima crisis y Jonas llamó a mi puerta exigiendo dinero para pagar la reparación del coche, estaba más preparada. Le dije que no tenía nada más para dar, que mis ahorros estaban vacíos, que mi pensión apenas cubría mis gastos básicos. Mostré extractos, cuentas, hice cálculos frente a él. No me creyó o fingió no creer. Imposible, mamá. Siempre has sido económica. Debes tener dinero escondido en algún lugar o invertido en algo que no me estás contando. No tengo nada más, Jonas. Tú y Patricia se llevaron todo en los últimos años. Fue entonces cuando se transformó. Su rostro se contorsionó en una expresión que nunca había visto antes. La voz subió varias octavas. Es mentira. Estás escondiendo dinero porque no quieres ayudar a tu propio hijo.
Prefieres vernos pasar necesidades a renunciar a tu comodidad. Intenté mantener la calma, explicar nuevamente la situación, pero él no escuchaba. Caminaba de un lado a otro en la sala, pateando muebles, golpeando puertas. En un momento tomó un marco de fotos con una imagen nuestra de cuando él era niño y lo lanzó contra la pared. El vidrio se hizo añicos en el suelo junto con los fragmentos de nuestra relación. Fue en ese contexto que llegamos a aquel fatídico jueves, cuando apareció sin aviso y me gritó: ¿cuándo sale tu pensión? Quiero usarla ya para pagar mis cuentas. Ahora entienden por qué esa frase fue la gota que colmó el vaso. No era solo una pregunta grosera, era la culminación de años de explotación. No era solo una exigencia financiera, era la demostración final de que para Jonas había dejado de ser su madre para ser solo un medio de acceso a dinero, un banco ambulante, un cajero automático con sentimientos que él prefería ignorar. Las noches que siguieron a aquel jueves fueron las más largas y angustiosas de mi vida. Miraba las fotos de Jonas de niño, esparcidas por el apartamento y me preguntaba: ¿cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento perdí el control de la situación? ¿Cómo permití que el amor maternal se transformara en una relación tan enfermiza y desequilibrada? Hablé con Claudio, mi vecino, durante una tarde en que tomábamos café en el área común del condominio. Él escuchó todo en silencio sin juzgar, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé mi relato, me miró con sus ojos sabios y dijo: Doña Bernadette, a veces el mayor acto de amor es establecer límites. A veces, para salvar a alguien que se está ahogando, necesitas alejarte un poco o ambos se hundirán juntos. Las palabras de Claudio se quedaron conmigo, fermentando junto a mi dolor y mi recién descubierta indignación. A la mañana siguiente estaba decidida. Iba a establecer límites, iba a recuperar mi dignidad, iba a hacer algo que nunca pensé que haría, pero que en ese momento parecía la única salida posible para romper ese ciclo destructivo. Y así comienza la historia de la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Una decisión que para muchos parecerá extrema, pero que para mí representó el último recurso de una madre que amaba demasiado a su hijo para seguir alimentando sus peores instintos. En el momento en que arreglé mi pequeña maleta, mirando las paredes del apartamento, que había sido mi refugio durante tantos años, no imaginaba el impacto que tendría mi decisión. No imaginaba que esos pasos inciertos hacia la terminal de autobuses, con el corazón pesado y los ojos llorosos, serían el inicio de un viaje de autodescubrimiento y, quién sabe, de redención para mi familia destrozada. Aquella mañana de jueves comenzó como tantas otras, en el residencial Vila das Flores. El olor a café invadía el apartamento, el ruido distante del camión de la basura haciendo su recolección matutina, las voces de los vecinos que salían a trabajar. Yo estaba en la cocina preparando mi desayuno simple, una taza de café con leche y 2 rebanadas de pan integral con mermelada de guayaba, que yo misma hacía. Pequeños placeres que aún podía darme. El celular sonó. Era Jonas. Mi estómago se retorció de inmediato, como siempre que veía su nombre en la pantalla. Dudé. Pensé en no contestar, pero la culpa, esa vieja compañera de las madres, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Mamá, estoy pasando por ahí en media hora. Necesito hablar contigo. No fue una petición, fue un aviso. Antes de que pudiera responder, ya había colgado. Perdí el apetito al instante. El pan con mermelada quedó intacto en el plato mientras miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba poco a poco. Afuera, la vida seguía su curso normal. Aquí dentro me sentía atrapada en un ciclo interminable de manipulación y dolor. Arreglé la cocina mecánicamente, lavé la taza, guardé el pan, fui al baño, peiné mis cabellos grises, me puse un lápiz labial claro. No quería parecer abatida cuando él llegara. Siempre he tenido ese cuidado. No mostrar debilidad, no dejar que se notara cuánto me angustiaban sus visitas. Puntualmente sonó el timbre. Respiré hondo 3 veces, como me había enseñado la psicóloga del centro de salud, y fui a abrir. Jonas entró como un torbellino, sin esperar invitación. Lanzó las llaves del coche sobre la consola de entrada, un mueble antiguo que había sido de mi madre, y fue directo a la sala. ¿Café, hijo?, pregunté en un intento vano de normalizar aquel encuentro. No, no tengo tiempo. Vine a hablar de un asunto serio. Me senté en el sillón frente a él, acomodando la falda del vestido azul que llevaba.
Jonas parecía nervioso, se pasaba la mano por el cabello repetidamente, un hábito que tenía desde niño, cuando estaba ansioso. Por un momento vi en él a ese niño de 8 años preocupado por el examen de matemáticas, pero la ilusión duró poco. Estoy teniendo problemas, mamá. El coche se rompió de verdad. Necesito uno nuevo para trabajar. Patricia también necesita el suyo para llevar a Tadeo a la universidad. No puedo quedarme sin vehículo. Hablaba rápido como si quisiera pasar pronto por la parte de la explicación y llegar a la solicitud de dinero, porque eso era lo que vendría a continuación. Ya lo sabía. Siempre venía. Entiendo, hijo. Pero los coches son caros. ¿No sería mejor arreglar el tuyo o usar transporte público por un tiempo hasta organizar las finanzas? Me miró como si le hubiera sugerido caminar sobre brasas. ¿Transporte público? ¿Estás bromeando con la violencia que hay en esta ciudad? ¿Y cómo voy a visitar clientes sin coche? ¿Cómo voy a llevar mercancía? Intenté una vez más. Tal vez un coche usado más simple o algún financiamiento con cuotas que se ajusten a tu presupuesto. Ya he intentado todo eso, mamá. Los bancos no me dan más crédito y un coche usado es un problema seguro. Tú misma siempre decías eso. Estaba usando mis propias palabras en mi contra. Era verdad que siempre aconsejé a mis hijos que compraran coches nuevos cuando pudieran para evitar problemas con el mantenimiento. Pero eso era cuando creía que lo harían con su propio dinero, no con el mío. Jonas, hijo, no puedo ayudarte esta vez. Mi situación financiera no es buena, lo sabes. Fue como encender una mecha. Su rostro se transformó al instante. Las cejas se juntaron. La boca se retorció, las fosas nasales se dilataron. Era una expresión que había estado viendo con cada vez más frecuencia. No es buena. ¿Por qué? ¿Qué haces con tu pensión? Casi no sales de casa, no viajas, no tienes gastos. ¿A dónde va ese dinero? ¿Me lo estás escondiendo? Sentí la sangre subir a mi rostro. Una mezcla de vergüenza y rabia comenzó a burbujear dentro de mí. Vergüenza por ser tratada así por mi propio hijo. Rabia por haber permitido que llegáramos a este punto. Mi dinero va para pagar mis cuentas, Jonas. Luz, agua, condominio, seguro de salud, medicamentos. Y en los últimos años, gran parte de él ha ido para ti. Préstamos que nunca se pagaron, ayudas que se volvieron rutina. No tengo más reservas. Se levantó y comenzó a caminar por la sala. Su mirada era acusadora, como si deliberadamente estuviera negando ayuda, como si fuera un mal acto de mi parte no tener más recursos para sostener sus extravagancias. No lo creo, mamá. Siempre has sido organizada con el dinero, siempre nos enseñaste a ahorrar. Debes tener algo guardado. Cuenta de ahorros, inversión, no sé. Ya no tengo nada, Jonas. Tú y Patricia agotaron mis ahorros. Ahora la culpa es nuestra. Estamos pasando por dificultades. ¿Prefieres ver a tu hijo en la miseria que renunciar a tu comodidad? ¿Qué comodidad? Miré a mi alrededor. Mi apartamento era simple, los muebles eran viejos, la televisión tenía más de 10 años. Mi última ropa nueva fue un regalo de Mariana en la Navidad pasada. Había pospuesto el cambio de mis gafas, incluso con la receta nueva, porque el dinero que sería para eso se fue a pagar la última emergencia de Jonas. El viaje que él y Patricia hicieron a la playa, que solo descubrí después por las fotos en las redes sociales. No puedo ayudar más, hijo. Lo siento. Fue entonces cuando ocurrió. Explotó de una vez gritando a todo pulmón. Cuando salga tu pensión, quiero usarla para pagar mis cuentas. La sala quedó en silencio después del grito. Un silencio pesado cargado de décadas de amor materno, transformándose en una herida. Sentí como si algo físico se hubiera roto dentro de mí. No era más una cuestión de dinero, de coche, de cuentas por pagar. Era la ruptura definitiva de un vínculo que consideraba sagrado. Jonas, creo que es mejor que te vayas ahora, dije con una calma que no sé de dónde vino. Quizás del mismo lugar que viene la fuerza de las madres cuando necesitan proteger a sus hijos del peligro, incluso cuando el peligro es el propio hijo. No me voy a ningún lado sin respuesta. Necesito ese dinero.
La respuesta es no. No puedo ayudarte y aunque pudiera, ya no lo haría. No de esta forma. Me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. No estaba acostumbrado a escuchar un no de mí. En todos estos años de explotación financiera, rara vez había negado sus peticiones de forma definitiva. Siempre terminaba cediendo, siempre encontraba una forma, siempre me sacrificaba para ayudarlo. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando me necesites, no vengas a llorar después. Esa amenaza velada fue la gota que colmó el vaso. Algo dentro de mí se rompió de una vez, pero al mismo tiempo algo nuevo surgió. Una extraña sensación de liberación, de claridad, como si una neblina que cubría mis ojos durante años se disipara de repente. Ya me arrepiento, Jonas. Me arrepiento de no haber establecido límites antes. Me arrepiento de haber permitido que te convirtieras en este adulto que veo frente a mí. Me arrepiento de haber confundido el amor con la permisividad. Pero ahora basta. Agarró las llaves del coche con un movimiento brusco, derribando el marco de fotos que estaba en la consola. El vidrio se hizo añicos en el suelo, pero ninguno de nosotros se movió para recoger los fragmentos. Una metáfora perfecta para el estado de nuestra relación. Vas a saber de mí, mamá. Esto no se quedará así. Y salió cerrando la puerta con tanta fuerza que la señora del 204 vino a ver si estaba todo bien. Le dije que sí, solo una discusión familiar. Ella se sintió comprensiva y volvió a su apartamento. Los vecinos de un condominio tienen un acuerdo silencioso de no entrometerse demasiado. Me quedé parada en medio de la sala. Por un largo tiempo. Las palabras de Jonas resonando en mi mente. Cuando salga tu pensión, quiero usarla para pagar mis cuentas. No era un pedido de ayuda de un hijo en dificultades. Era una exigencia, una orden, como si mi dinero, fruto de mi trabajo, fuera un derecho suyo. Recogí el marco de fotos del suelo con cuidado para no cortarme con los vidrios. La foto mostraba a Jonas a los 10 años, sonriendo con el trofeo de una competencia de ciencias de la escuela. Yo estaba a su lado, orgullosa. Su padre ya había fallecido y éramos solo nosotros dos contra el mundo. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿En qué momento se convirtió en este adulto amargo y explotador? Me senté en el sofá y por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas solo de tristeza, sino también de rabia. Rabia de mí misma por haber sido tan débil, por haber permitido que esto sucediera, por no haber protegido a mi hijo de sus peores instintos. El teléfono sonó interrumpiendo mi momento de catarsis. Era Yvonne, mi amiga de tantos años. Bernadette estaba pasando por la portería cuando vi a Jonas salir furioso del edificio. ¿Estás bien? Le conté lo que había pasado. Yvonne suspiró al otro lado de la línea. Ella me había estado advirtiendo sobre esta situación durante años, siempre con cuidado de no parecer que se estaba entrometiendo. Necesitas hacer algo más drástico, amiga. Esto no es normal. No es saludable para ninguno de los dos. Lo sé, Yvonne. Creo que finalmente entendí eso. Después de colgar, me quedé sentada en el balcón del apartamento, mirando la ciudad abajo, la gente caminando, los coches pasando, la vida siguiendo su curso. Pensé en Mariana, tan independiente en Florianópolis. Pensé en Tadeu, tan diferente de su padre, estudiando con tanto empeño. Pensé en lo que la vida podría haber sido si hubiera actuado de manera diferente, si hubiera establecido límites claros desde el principio. Y entonces, como un rayo en un día claro, vino la idea tan absurda, tan radical, tan aterradora, que casi me reí de mí misma por haberla considerado. Una vez más plantada, la semilla comenzó a crecer rápidamente y cuanto más pensaba en ella, más cierta me parecía. Tomé el teléfono y llamé a Mariana. Hija, ¿sigue en pie esa invitación tuya para pasar una temporada en Florianópolis? Claro, mamá. Cuando quieras venir, puedo comprar tu pasaje para finales de mes, que es cuando estaré menos ocupada en el trabajo. En realidad, estaba pensando en algo más inmediato y diferente. ¿Diferente? Respiré hondo. Mariana, te voy a contar algo, pero necesito que me prometas que me escucharás hasta el final, sin interrumpir, y sobre todo, que respetarás mi decisión, aunque no estés de acuerdo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea.
Mariana siempre había sido sensata, la ponderada. Sabía que cuando hablaba así, la cosa era seria. Lo prometo, mamá, estoy escuchando. Y entonces se lo conté. Le conté sobre la explosión de Jonas, sobre la claridad que había sentido después, sobre la idea que ahora bullía en mi mente. Le conté sobre el plan que empezaba a tomar forma, un plan tan radical como necesario. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Podía casi escuchar los engranajes del cerebro analítico de Mariana, procesando todo. Mamá, ¿estás segura de esto? Es una actitud extrema. Va a causar mucho sufrimiento a todos. Estoy segura, hija. Es la única forma de romper este ciclo. La única forma de quizás salvar mi relación con Jonas a largo plazo. Y lo más importante, la única forma de salvarme a mí misma. Más silencio. Luego un suspiro profundo. Si eso es lo que quieres hacer, te apoyaré. No estoy 100% de acuerdo, pero entiendo por qué sientes que necesitas hacerlo y estaré a tu lado. No importa lo que pase. Esas palabras fueron como un bálsamo. Necesitaba ese apoyo, esa validación de que no estaba completamente loca, que mi decisión, por más radical que fuera, tenía algún sentido. Gracias, hija. Ahora necesito organizarme. Tengo mucho que hacer en los próximos días. Después de colgar, una extraña sensación de paz me invadió, como si un gran peso se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez en años, sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Tomé un cuaderno y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaría, documentos, ropa, dinero que aún tenía guardado en casa. Pensé en las personas que necesitaría contactar, en los lugares que visitaría una última vez antes de irme. Estoy cansada de esta explotación. Tendré que hacerlo. Murmuré para mí misma mientras escribía en el cuaderno con mi letra cuidada de antigua farmacéutica, acostumbrada a anotar recetas y posologías con precisión. Mientras el sol se ponía afuera, tiñendo el cielo de Petrópolis con tonos de naranja y rosa, planeaba mi desaparición. Sabía que causaría dolor, sabía que habría consecuencias, sabía que muchos me juzgarían por ello. Pero por primera vez en mucho tiempo, la decisión no era sobre Jonas o Mariana o cualquier otra persona. Era sobre mí, sobre mi dignidad, sobre mi derecho a vivir mis últimos años en paz, sin ser tratada como un banco, sin ser explotada por mi propio hijo. Esa noche dormí un sueño tranquilo, como no lo hacía en años. En el sueño estaba en una playa desconocida, sintiendo la arena entre los dedos de los pies, el viento salado en la cara. Estaba sola, pero no solitaria, estaba libre. Y cuando desperté a la mañana siguiente supe sin lugar a dudas que seguiría adelante con mi plan. Por más aterrador que fuera, por más radical que pareciera, era el único camino posible para mí, para Jonas, para todos nosotros. Aquella jueves con su grito exigiendo mi pensión, había sido de hecho la gota que colmó el vaso. Pero no solo fue una prueba para mi paciencia, fue la gota que colmó el vaso de mi sumisión, de mi pasividad, de mi aceptación silenciosa de un papel que nunca debía haber asumido. Era hora de cambiar el guión de esta historia. La primera luz de la mañana se filtraba por las cortinas de mi habitación cuando abrí los ojos. Un día común para el resto del mundo, pero no para mí. Era el día en que dejaría de existir. No literalmente, claro, pero para todos los efectos prácticos. Bernadette Fonseca desaparecería sin dejar rastro. Permanecí acostada unos minutos, absorbiendo los sonidos familiares del apartamento. El tic-tac del viejo reloj de la sala, un regalo de mi difunto esposo. El ruido distante del ascensor subiendo y bajando. La suave música que venía del apartamento de doña Eulalia en el piso de arriba. Una viuda como yo que se despertaba todos los días a las 5:30 para hacer sus ejercicios matutinos al son de Roberto Carlos. Me levanté con una determinación que no sentía desde hacía años. No había espacio para la duda ahora. Cada paso de mi plan estaba meticulosamente organizado en una pequeña libreta de tapa verde que había mantenido oculta debajo del colchón durante los últimos 3 días, lejos de los ojos de cualquier visitante inesperado. Tomé una ducha larga, sintiendo el agua caliente como si fuera la última vez. De alguna manera, realmente era la última vez en esta ducha, en este baño, en este apartamento que había llamado hogar durante casi 2 décadas. Me vestí con ropa sencilla, pantalones de chándal grises, una blusa de algodón azul claro,
un abrigo ligero y zapatillas cómodas para el viaje. Nada llamativo, nada memorable, exactamente lo que necesitaba. En la cocina preparé un café fuerte y unas tostadas con mantequilla. Comí sin prisa, saboreando cada bocado, cada sorbo. Era extraño cómo las cosas más simples adquirían un sabor especial cuando sabíamos que estábamos a punto de dejarlas atrás. A las 7:30 comencé los preparativos finales. Abrí la pequeña maleta que había separado, no muy grande para no llamar la atención, pero suficiente para llevar lo esencial. Dentro coloqué algunas mudas de ropa, artículos de higiene personal, mis medicamentos para la presión, las gafas de repuesto, y 2 fotografías, una de Mariana y Tadeu y otra de mi difunto esposo Antonio. Dudé ante una foto de Jonas de niño, que estaba sobre la cómoda. Al final la dejé atrás. Sería muy doloroso llevarla conmigo. En una bolsa más pequeña guardé los documentos indispensables. Identificación CPF, tarjeta del plan de salud, tarjeta del banco con una contraseña que había cambiado recientemente. Precaución necesaria, ya que Jonas conocía la anterior. También puse allí el dinero en efectivo que había retirado poco a poco en las últimas semanas para no levantar sospechas. Suficiente para mantenerme durante algunas semanas hasta que pudiera acceder a mi cuenta en otra ciudad. Miré el celular sobre la mesa, ese aparato que Jonas me había dado en mi último cumpleaños para que pudiéramos hablar siempre que necesitara a mamá. En ese momento lo interpreté como un gesto de cariño. Luego me di cuenta de que era solo otra forma de mantenerme accesible cuando necesitara dinero. Lo apagué y lo guardé en el cajón del escritorio. Sería la primera pista que encontrarían de mi desaparición y quería que fuera encontrada. Registré la casa una última vez, asegurándome de que no había dejado ningún indicio de mi plan a la vista. Verifiqué que las cuentas estuvieran al día. No quería complicaciones financieras mientras estuviera lejos. El condominio estaba pagado por 3 meses. Tiempo suficiente para ejecutar mi plan sin preocupaciones inmediatas. Antes de salir, escribí una pequeña nota y la dejé sobre la mesa de la cocina. Fui a la farmacia. Regreso pronto. Era importante que en los primeros momentos tras notar mi ausencia, pensaran que salía a resolver algo cotidiano. Eso daría más tiempo para alejarme sin que sonaran alarmas inmediatas. A las 8:15 salí del apartamento con mi pequeña maleta y la bolsa de documentos. En el pasillo encontré a don Claudio, que salía para su habitual paseo matutino. Buenos días, doña Bernadette. ¿Viaje? Sonreí, tratando de parecer natural. Solo unos días en casa de una amiga, don Claudio. Necesito un cambio de aires. Asintió sin hacer más preguntas. Esa era una de las cosas que apreciaba de él. Su respeto por el espacio ajeno, su discreción. Casi me sentí mal por mentirle, pero era necesario. En el ascensor, presioné el botón del piso y respiré hondo. Aún podía cambiar de idea. Aún podía volver al apartamento, deshacer la maleta, romper la libreta verde con mi plan, fingir que nunca consideré tal locura. Pero cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo del edificio, supe que no había vuelta atrás. Pasé por la portería con un rápido saludo a don Juvenal, el portero de la mañana, que estaba distraído con el periódico del día. En la calle el sol de la mañana ya calentaba la ciudad. Caminé 2 cuadras hasta la parada de taxi, evitando la parada de autobús frente al edificio, donde podría ser vista por los vecinos. Entré en el primer taxi disponible hacia la terminal de autobuses, por favor. El conductor era un señor de unos 60 años, calvo y con bigote canoso. Intentó entablar conversación varias veces durante el trayecto, pero respondía solo con monosílabos educados. No quería establecer ninguna conexión que pudiera ser recordada después, cuando comenzaran a buscarme. En la terminal compré un pasaje a Angra dos Reis, un destino que serviría solo como primer punto de desvío. Desde allí, tomaría otro autobús hacia Río de Janeiro y luego seguiría a Florianópolis. Era importante no dejar un rastro directo de mi verdadero destino. Mientras esperaba el embarque en la plataforma 7, sentí un nudo en el estómago que no era solo nerviosismo, era también una extraña sensación de libertad. Durante décadas viví para los demás. Primero para mi esposo e hijos, luego para mis pacientes en la farmacia y en los últimos años involuntariamente para sostener los caprichos de Jonas. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo enteramente por mí.
El autobús hacia Angra dos Reis partió puntualmente a las 9:30. Me senté junto a la ventana, en la parte trasera del vehículo. A medida que dejábamos Petrópolis, observé los paisajes familiares, volviéndose cada vez más distantes. Las montañas verdes, las casas antiguas del centro histórico, la catedral que visité tantas veces para encender velas por mi esposo. Una parte de mí quería llorar, despedirse adecuadamente de la ciudad que fue mi hogar durante tantos años. Pero no había tiempo para lágrimas ahora. El viaje hasta Angra dos Reis duró alrededor de 4 horas. Desembarcé en una ciudad que conocía solo de nombre y fotografías. El calor costero era muy diferente del clima templado de Petrópolis y de inmediato sentí el sudor formarse en mi frente. En la terminal local compré un pasaje hacia Río de Janeiro, con salida en 2 horas. Para pasar el tiempo caminé hasta un pequeño restaurante cercano y pedí un almuerzo sencillo, arroz, frijoles, carne y ensalada. Mientras comía observaba a las personas a mi alrededor, todas absortas en sus propias vidas, sus propios problemas. Nadie allí tenía idea de quién era yo o qué estaba haciendo. Era una sensación extrañamente reconfortante. Ser solo otro rostro en la multitud. Tomé el autobús a Río a las 16 horas. Al llegar a la terminal de autobuses de Río, ya estaba anocheciendo. La gran ciudad, iluminada y ruidosa, me causó cierta inquietud. Hacía años que no visitaba la capital fluminense sola, pero no podía darme el lujo del miedo ahora. Fui al mostrador de la empresa que hacía la ruta Río-Florianópolis y compré un pasaje para la mañana siguiente. Necesitaba encontrar un lugar para pasar la noche. No quería arriesgarme a un hotel que pidiera muchos documentos o tarjeta de crédito. Cualquier registro podría dejar pistas. Finalmente encontré una pequeña posada cerca de la terminal, donde pagué en efectivo y solo tuve que presentar mi identificación, sin necesidad de llenar formularios detallados. La habitación era sencilla, pero limpia. Una cama individual, un pequeño baño, una televisión antigua sobre una cómoda. Tomé una ducha caliente y me acosté exhausta física y emocionalmente. Encendí la televisión en un canal de noticias, más por el ruido que por interés en el contenido. Fue entonces cuando me di cuenta de que en ese preciso momento en Petrópolis, ya debían haber notado mi ausencia. Quizás Jonas había ido al apartamento, encontrado la nota en la cocina, esperado unas horas y comenzado a preocuparse. Tal vez estuviera llamando a los hospitales de la región, a amigos y conocidos. O quizás, y esta posibilidad me causó un dolor punzante, ni siquiera había notado que no estaba allí. Intenté alejar esos pensamientos y concentrarme en el siguiente paso del plan. Mañana a las 8 abordaría hacia Florianópolis. El viaje duraría alrededor de 12 horas. Mariana ya estaba avisada para no esperarme en la terminal. Tomaría un taxi hasta su apartamento, usando la llave que ella me había dado años atrás para emergencias. Ella misma estaría viajando por trabajo, lo que era perfecto para mis planes. Nadie asociaría mi desaparición con la ciudad donde vivía mi hija. Me dormí con la televisión encendida, soñando con olas del mar golpeando una playa desconocida. El día siguiente transcurrió como estaba planeado. Abordé hacia Florianópolis, sentada nuevamente en la parte trasera del autobús, esta vez al lado de una anciana que durmió prácticamente todo el viaje. Para mi alivio, ya que no quería entablar conversaciones. Al llegar a Florianópolis, ya era de noche. La ciudad costera tenía un aire diferente al de Petrópolis, más relajado, más abierto. Tomé un taxi hasta el apartamento de Mariana, en el barrio de Jurere. Era un lugar bonito a pocos minutos de la playa, en un condominio tranquilo y bien cuidado. Usé mi llave para entrar. El apartamento estaba exactamente como lo recordaba de la última visita, ordenado, decorado con colores claros y plantas, con vista a una pequeña área verde del condominio. Dejé mi maleta en la habitación de huéspedes y fui a la cocina a preparar algo para comer. Encontré algunos artículos básicos que Mariana había dejado para mí, panes, quesos, frutas, café. Después de un rápido refrigerio, encendí la computadora portátil que estaba sobre la mesa de la sala, otro artículo que Mariana había separado para mi uso. Necesitaba saber si mi desaparición ya había causado algún impacto. Accedí a los periódicos locales de Petrópolis y, para mi sorpresa, ya había una pequeña nota. Familia busca anciana desaparecida. La nota era breve, mencionaba mi nombre, edad,
y decía que había salido de casa la mañana anterior para ir a la farmacia y no había regresado. Había una foto mía tomada en la última Navidad y el número de teléfono de Jonas para quien tuviera información. Sentí un nudo en la garganta. Era real ahora. Estaba oficialmente desaparecida. En los días siguientes seguí por internet el desarrollo de mi propia historia. Las noticias fueron creciendo en tamaño y dramatismo. De una pequeña nota pasaron a reportajes más grandes con testimonios de vecinos, amigos y, claro, de Jonas, que aparecía en las fotos con una expresión de preocupación genuina, algo que no había visto en su rostro en años cuando me miraba. Estamos desesperados, decía él en una entrevista para un noticiero local que veía en línea. Mi madre nunca ha hecho algo así antes. Es una persona responsable, organizada. Tememos lo peor. Era extraño ver a mi hijo demostrando tanta preocupación, tanto amor en la televisión, cuando en las últimas veces que estuvimos juntos, todo lo que vi fue avaricia e irritación. Parte de mí quería creer que era sincero, que realmente estaba sufriendo por mi ausencia, no por la falta del dinero que yo proporcionaba, sino por mi falta como madre. Una semana después de mi desaparición, la policía ya estaba formalmente involucrada en el caso. Carteles con mi foto fueron repartidos por la ciudad. Grupos de búsqueda, formados por vecinos y antiguos colegas de la farmacia, revisaban áreas cercanas al condominio. La comunidad se movilizaba de una forma que nunca imaginé posible. Vi a Ivone dar una entrevista emocionada, llorando al hablar de nuestra amistad de décadas. Vi a Claudio mencionar nuestro último encuentro en el pasillo, diciendo que yo parecía normal, quizás un poco pensativa. Vi incluso a don Juvenal, el portero, lamentando no haber prestado más atención cuando salí del edificio esa mañana. En las redes sociales, se creó una página para centralizar información sobre mi paradero con particiones, mensajes de apoyo, teorías sobre lo que podría haber sucedido, algunas bastante cercanas a la verdad, otras completamente fantasiosas, incluyendo secuestros y amnesia. Y en medio de todo esto, yo estaba allí segura y tranquila en el apartamento de Mariana en Florianópolis, observando el impacto de mi ausencia a distancia, como quien ve una película sobre su propia vida. Las semanas se convirtieron en meses. Establecí una rutina simple en mi nueva vida temporal. Me despertaba temprano, tomaba café, observando el mar a lo lejos. Daba pequeños paseos por el condominio, siempre usando un sombrero y gafas de sol por precaución. Leía los libros que Mariana tenía en sus estantes. Veía las noticias sobre mi propio caso, que poco a poco fueron disminuyendo en frecuencia y tamaño. Comencé a asistir a un centro comunitario para ancianos cerca del condominio. Me presenté como Rosa, una viuda del interior de Minas Gerais que estaba viviendo temporalmente con su hija. Nadie cuestionó mi historia. Hice algunas amistades superficiales. Participé en clases de manualidades, en sesiones de cine para la tercera edad. Descubrí talentos que ni sabía que poseía. Tenía cierta habilidad para la pintura en tela y para contar historias en las charlas. Por primera vez en décadas, estaba viviendo sin la sombra de las expectativas ajenas, sin el peso de ser la madre, la abuela, la vecina, la jubilada que todos creían conocer. Era solo Rosa, una señora simpática que disfrutaba pintar flores en paños de cocina, y que hacía un pastel de maíz que todos elogiaban en los encuentros de domingo. No voy a mentir. Hubo momentos de duda, de culpa, de arrepentimiento. Noches en las que lloré en silencio, preguntándome si lo que hacía era demasiado cruel, si el sufrimiento que causaba era justificable. En algunos días casi cedía al impulso de llamar a Jonas, a Tadeo, a cualquier persona en Petrópolis y decir, estoy bien, no se preocupen. Pero cada vez que surgía esa tentación, recordaba la mirada de Jonas aquella última mañana, la forma en que gritó, exigiendo mi pensión, la manera en que me trató durante años, no como una madre, sino como un medio para sus fines, y encontraba fuerzas para continuar. Mariana me llamaba regularmente desde un teléfono prepago que habíamos acordado usar exclusivamente para nuestra comunicación. Me contaba cómo iban las cosas, cómo la búsqueda por mí continuaba, aunque con menos intensidad con el paso del tiempo. Jonas ha cambiado, mamá, me dijo una vez, 4 meses después de mi desaparición. Más tranquilo, más reflexivo, comenzó a hacer terapia. Dice que si algún día descubre lo que pasó contigo, debo decir que siente mucho por todo. Esas palabras se quedaron conmigo por días.
¿Sería posible que mi desaparición realmente estuviera causando una transformación en mi hijo o era solo otra manipulación, otra forma de conseguir simpatía de los demás en un momento difícil? Solo había una forma de descubrirlo. Y a medida que se acercaban los 6 meses que establecí como plazo para mi ausencia, comencé a preparar mi regreso. Un regreso que sería tan impactante como mi partida. El día de mi regreso a Petrópolis amaneció con una fina neblina cubriendo la ciudad de Florianópolis. Parecía que la naturaleza conspiraba para crear el escenario perfecto para mi despedida de aquel lugar que por meses fue mi refugio y mi escuela de libertad. Me desperté antes de que saliera el sol con esa mezcla de ansiedad y determinación que siempre sentimos cuando estamos a punto de enfrentar algo importante. Organicé mis cosas en la misma pequeña maleta con la que había llegado. Ahora llevaba no solo ropa y objetos personales, sino también recuerdos de este periodo de redescubrimiento. Un cuaderno de pinturas que hice en el centro comunitario, un pañuelo de seda azul que me regaló doña Carmita, una señora de 82 años que se convirtió en mi amiga en las clases de artesanía, una concha que recogí en la playa durante uno de mis paseos matutinos. Me miré en el espejo del baño mientras me cepillaba los dientes. Mi reflejo mostraba a una mujer diferente de la que salió de Petrópolis 6 meses atrás. No eran solo los cabellos un poco más blancos o las líneas del rostro un poco más marcadas. Era la mirada más firme, más segura, más viva. Estoy lista, murmuré a mi reflejo, que devolvió una sonrisa confiada. Dejé una nota de agradecimiento para Mariana en la mesa de la sala, junto con un pequeño cuadro que pinté de la vista de la ventana del apartamento. Ella sabía la fecha de mi regreso, pero acordamos que lo haría sola, a mi manera. Cerré el apartamento y dejé la llave con el portero del edificio, como habíamos acordado. El taxi me llevó hasta la terminal de autobuses, aún bajo esa neblina matutina. Compré un pasaje directo a Petrópolis. Ya no había necesidad de rutas complicadas para ocultar mi paradero. Esta vez quería llegar rápido, directamente a mi destino. Durante el largo viaje en autobús, observé cómo el paisaje cambiaba gradualmente, dejando atrás la costa de Santa Catarina, dando paso a las montañas del interior de Sao Paulo y, finalmente, a las sierras de Río de Janeiro. A cada kilómetro que nos acercábamos a Petrópolis, mi corazón latía más fuerte. No era miedo, era expectativa. ¿Cómo sería el reencuentro con Jonas? ¿Cómo habría cambiado realmente en estos meses? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría al verlo de nuevo? Llegamos a Petrópolis al final de la tarde. La ciudad estaba como siempre, el mismo movimiento en el centro histórico, las mismas montañas en el horizonte, el mismo aire fresco de la sierra, pero mi mirada sobre ella había cambiado. Ya no era solo la ciudad donde viví durante décadas, ahora era el escenario del acto final de un plan cuidadosamente elaborado. Tomé un taxi directo a la dirección de Jonas. No quería ir primero a mi apartamento. No quería dar la oportunidad de que la noticia de mi regreso se esparciera antes de poder confrontarlo personalmente. El conductor intentó entablar conversación varias veces, comentando sobre el clima, sobre el tráfico. Respondí educadamente, pero sin extenderme. Mi mente estaba enfocada en lo que estaba por venir. El taxi se detuvo frente al edificio donde Jonas vivía con Patricia y Tadeo. Era un edificio moderno, de clase media alta, con una fachada bien cuidada y un pequeño jardín, pero impecable en la entrada. Pagué la carrera y bajé con mi maleta. Por un momento me quedé parada en la acera, mirando hacia arriba, a las ventanas del 4º piso, donde estaba su apartamento. Respiré hondo varias veces. Ajusté la chaqueta ligera que llevaba puesta, pasé la mano por mi cabello. No había vuelta atrás. Era hora de cerrar este ciclo. Entré al edificio con pasos firmes. El portero, un joven que no me conocía, preguntó a quién quería visitar. Apartamento 405, Jonas Fonseca. ¿Usted es su madre? Respondí con una calma que me sorprendió. El joven abrió los ojos por un segundo, pero mantuvo el profesionalismo. Llamó al apartamento y anunció que había una visita, sin mencionar mi nombre, tal vez por instinto, tal vez porque percibió que había algo especial en esa situación. Jonas autorizó mi subida sin saber quién realmente estaba llegando. El ascensor subió lentamente hasta el 4º piso. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, caminé por el pasillo silencioso hasta la puerta del 405.
Toqué el timbre y esperé, sosteniendo la correa de mi maleta con tanta fuerza que los nudillos de mis dedos se pusieron blancos. La puerta se abrió. Jonas estaba allí frente a mí, usando una camiseta simple y jeans. Por un instante eterno, nos quedamos mirándonos. Vi sus ojos abrirse en shock, su boca se abrió sin emitir sonido. El color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. Mamá. La palabra salió como un susurro quebrado. Hola, hijo. Él retrocedió apoyándose en la pared del pasillo. Sus piernas parecían a punto de ceder. Lágrimas inmediatas llenaron sus ojos y un sonido gutural, medio sollozo, medio gemido, escapó de su garganta. Mamá, eres tú. Estás viva. Entré al apartamento con calma, cerrando la puerta detrás de mí. La sala estaba ordenada, pero noté algunos cambios desde la última vez que estuve allí. Había más libros en las estanterías, menos objetos de decoración caros y innecesarios, y, curiosamente, más fotos familiares, incluyendo varias mías, que no estaban allí antes. Jonas seguía parado, apoyado en la pared, como si temiera que yo desapareciera si él parpadeaba o se movía. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, donde, como todos pensábamos que estabas muerta, buscamos en todas partes. Incluso hubo una investigación policial. Lo sé, dije mientras ponía mi maleta en el suelo y me sentaba en el sofá de la sala. Seguí todo por internet. Se acercó lentamente como si yo fuera una aparición que podría desvanecerse en cualquier momento. Se sentó en el sillón frente a mí, inclinándose para mirar más de cerca mi rostro, confirmando para sí mismo que realmente era yo. ¿Has estado escondida todo este tiempo? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías esto con nosotros? Había un dolor genuino en su voz, pero también algo más. Un principio de comprensión, tal vez. Como si en el fondo ya supiera la respuesta a su propia pregunta. Para enseñarte el valor de una madre viva, no solo el valor de la pensión que recibe. Respondí con la frase que ensayé tantas veces durante esos 6 meses. El impacto de esas palabras fue visible. Jonas bajó la cabeza, cubriendo su rostro con las manos. Sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. Observé esa escena, sintiendo una mezcla compleja de emociones, compasión, tristeza, pero también una extraña sensación de que estaba haciendo lo correcto, de que este momento doloroso era necesario para ambos. Después de unos minutos, levantó el rostro. Parecía haber envejecido años en ese breve periodo. Me lo merecía, dijo con una voz ronca y baja. Después de que desapareciste, comencé a darme cuenta, a recordar todo lo que hice, cómo te traté, las exigencias, las manipulaciones, como solo te buscaba cuando necesitaba dinero. Se levantó, fue a la estantería y tomó una carpeta. Volvió, se sentó de nuevo y puso la carpeta sobre la mesa de centro entre nosotros. Estos son todos los recibos de terapia de los últimos 5 meses. Comencé 3 semanas después de tu desaparición. La terapeuta dijo que necesitaba enfrentar mis demonios, entender por qué te trataba así. Abrí la carpeta hojeando los recibos, las anotaciones, los ejercicios terapéuticos que había hecho. Era real. No era una actuación para conmoverme. Mi hijo realmente había buscado ayuda. Tadeu se mudó aquí después de que desapareciste. Siguió. Dijo que no podía dejarme solo en ese momento. Fue él quien sugirió la terapia. De hecho, siempre vio lo que yo no podía ver, como te estaba destruyendo poco a poco. En ese momento, escuchamos la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y Patricia entró cargando algunas bolsas de supermercado. Cuando me vio sentada en el sofá, las bolsas se le resbalaron de las manos, esparciendo frutas y paquetes por el suelo. Doña Bernadette. Su voz era casi inaudible. Hola, Patricia. Ella corrió hacia mí, se arrodilló a mi lado y, para mi sorpresa, me abrazó con fuerza. Pude sentir sus lágrimas empapando mi hombro. No esperaba esa reacción de ella. Siempre tuvimos una relación cordial, pero distante. Gracias a Dios, usted está viva. No sabe cuánto ha sufrido Jonas, cuánto hemos sufrido todos. Miré por encima de su hombro hacia Jonas, que observaba la escena con una expresión que no pude descifrar completamente. Había alivio allí sin duda, pero también vergüenza, culpa y tal vez un inicio de comprensión de lo que realmente significaba mi desaparición.
Patricia se alejó secándose las lágrimas y comenzó a recoger las compras del suelo, pidiendo disculpas por el desorden, hablando sin parar sobre lo felices que estaban de verme, cómo tenían que avisar a todos, llamar a Tadeo, que estaba en la universidad, y llamar a Mariana. Patricia interrumpió a Jonás con una voz calma, pero firme. Creo que mi madre y yo necesitamos hablar a solas por un momento. Ella se detuvo, miró de uno a otro y asintió, entendiendo la seriedad de la situación. Claro. Terminaré de guardar las compras y luego iré a buscar a Tadeo a la universidad. Se va a poner tan feliz, doña Bernadette. Cuando ella salió de la sala, un pesado silencio se instaló entre Jonás y yo. Había tanto que decir, tantas heridas que sanar, tanto tiempo perdido que recuperar. ¿Por qué volviste? Preguntó finalmente. Después de hacernos pasar por todo esto, ¿por qué decidiste volver ahora? Porque 6 meses me parecieron tiempo suficiente. Tiempo para que sintieras mi falta no como fuente de dinero, sino como madre. Tiempo para que yo descubriera quién soy más allá de madre, abuela, jubilada y tiempo para que tal vez pudiéramos reconstruir nuestra relación sobre bases más saludables. Él asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. He cambiado, madre. Estos meses sin ti fueron como si una venda se hubiera caído de mis ojos. Vi con claridad el monstruo en que me había convertido, cómo te exploté durante años, cómo abusé de tu amor. La terapia ayudó, sí, pero fue tu ausencia la que realmente me transformó. Se levantó, fue hacia la ventana, miró hacia la ciudad afuera por unos instantes antes de continuar. ¿Sabes qué más me asombró durante estos meses? No fue pensar que podrías estar muerta o herida o perdida en algún lugar. Fue darme cuenta de que si realmente te hubieras ido para siempre, el último recuerdo que tendrías de mí sería el de un hijo gritando, exigiendo tu dinero. Un hijo que solo te buscaba cuando necesitaba algo. Se volvió hacia mí y vi que lloraba de nuevo. Eso me destruía por dentro todos los días. La idea de que tu último pensamiento sobre mí sería de decepción, de dolor. Me levanté y fui hacia él. Por primera vez desde que entré al apartamento, lo toqué poniendo mi mano en su rostro, sintiendo la barba sin afeitar, secando una lágrima con mi pulgar. No era esa mi intención, hijo. No quería destruirte. Solo quería despertarte a lo que estaba sucediendo entre nosotros, al agujero sin fin en que había caído nuestra relación. Funcionó, dijo él con una sonrisa triste. Desperté de la peor manera posible, pero desperté. Nos abrazamos largamente. Un abrazo diferente a todos los que habíamos intercambiado. Sin prisa, sin superficialidad, sin segundas intenciones. Un abrazo de reconciliación, de perdón, de un nuevo comienzo. Cuando nos separamos, Jonás me guió de vuelta al sofá. Nos sentamos uno al lado del otro y él sostuvo mis manos entre las suyas. ¿Qué pasa ahora, madre? ¿Vas a volver a tu apartamento, a tu vida de antes? Moví la cabeza negativamente. No, Jonás, no puedo volver a lo que era antes. No sería saludable para ninguno de los dos. ¿Qué quieres decir? Estos 6 meses me enseñaron mucho sobre mí misma, sobre independencia, sobre establecer límites. Volveré a Petrópolis, sí, pero a un nuevo apartamento más pequeño, más adecuado a mis necesidades actuales. Ya le pedí a la doctora Renata, una asistente social que conocí en el centro comunitario, para ayudarme con esto. Pero su apartamento actual está allí. Mantuve todo en orden, pagué las cuentas, cuidé de todo esperando que volvieras. Te agradezco por eso, hijo. Pero ese lugar está lleno de recuerdos, muchos de ellos dolorosos. Necesito un nuevo espacio que represente esta nueva etapa de mi vida. Él pareció absorber la información lentamente, procesando lo que eso significaba. Y en cuanto a nosotros, a nuestra relación, tendremos una relación, Jonas, diferente a la anterior, con límites claros, con respeto mutuo, sin explotación financiera, sin manipulación emocional. Quiero ser tu madre, no tu banco. Quiero participar en tu vida porque deseas mi presencia, no mi dinero. Entiendo, dijo él con una madurez que me sorprendió, y acepto esos términos. De hecho, no quiero nada más tuyo, mamá. Solo tu presencia, tu perdón, tu orientación. A veces descubrí en estos meses que puedo resolver mis propios problemas financieros cuando dejo de gastar en tonterías, cuando trabajo con más empeño, cuando enfrento la realidad en lugar de buscar salidas fáciles.
Sentí una ola de orgullo, un sentimiento genuino de madre que no experimentaba desde hace tiempo en relación a Jonas. Estoy orgullosa de ti, hijo, de verdad. Él sonrió y por primera vez en ese encuentro vi un destello del niño que fue un día, sincero, amoroso, sin las capas de amargura y avaricia que la vida adulta había depositado sobre él. La puerta se abrió de nuevo y Tadeo entró corriendo. Mi nieto, ahora con 23 años, parecía más alto y maduro de lo que recordaba. Se detuvo en medio de la sala al verme, con los ojos abiertos de sorpresa y alegría. Abuela Bernadette, ¿es verdad? Entonces mamá me llamó diciendo que habías vuelto, pero apenas podía creerlo. Corrió hacia mí y me levantó del sofá en un abrazo apretado, girándome en el aire como hacía cuando era niño. Aunque ahora él era el más alto, el más fuerte. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué pasó? Estábamos tan preocupados. Expliqué brevemente con ayuda de Jonas lo que había sucedido. Tadeo escuchó todo en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé se sentó en el brazo del sofá a mi lado, tomó mi mano y dijo, entiendo, abuela, de verdad, sabía que algo así podía haber pasado. De hecho, llegué a sugerir esa posibilidad a papá hace unos meses, pero no quiso ni considerarlo. Dijo que usted nunca haría algo así. Jonas bajó la cabeza avergonzado. No quería creer que te había lastimado tanto como para que necesitaras huir de mí, mamá. Aquella noche fue larga, llena de conversaciones difíciles, lágrimas y reconciliaciones. Patricia preparó una cena especial y nos sentamos los 4 a la mesa como una familia, algo que no sucedía desde hace años. Dormí en la habitación de huéspedes del apartamento de Jonas, en una cama cómoda, con sábanas limpias que tenían el suave olor del suavizante que Patricia usaba. Antes de dormirme, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada afuera y sentí una paz profunda que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En los días que siguieron, con la ayuda de la doctora Renata y del doctor Eduardo, un abogado especializado en derechos de los ancianos, establecí reglas claras para mi nueva vida. Alquilé un pequeño y encantador apartamento cerca de la Plaza de los Expedicionarios. Organicé mis finanzas de manera independiente, con cuentas bancarias a las que solo yo tenía acceso. Jonas respetó mis decisiones y, más que eso, las apoyó activamente, me ayudó con la mudanza, respetó mis límites y nunca más tocó el tema del dinero. Comenzamos a establecer una nueva rutina, almuerzos dominicales en el restaurante Cantino Mineiro, donde ahora era él quien pagaba la cuenta. Visitas regulares pero no invasivas. Conversaciones honestas sobre nuestras vidas, nuestros sentimientos. Mariana vino de Florianópolis para una visita prolongada, ayudando en la transición, asegurándose de que Jonas realmente había cambiado, de que no volveríamos a los viejos patrones de comportamiento. Y así lentamente día tras día, reconstruimos nuestra familia sobre nuevas bases de respeto, amor genuino y límites saludables. No fue fácil, ni siempre fue suave. Hubo recaídas, discusiones, momentos de duda de ambos lados. Pero cuando miro ahora a Jonas, un hombre maduro, consciente, que trata a mí y a todos a su alrededor con respeto, sé que valió la pena. Aquellos meses de ausencia, por más dolorosos que hayan sido, fueron necesarios. Fueron el precio que pagamos para recuperar algo mucho más valioso que cualquier pensión, cualquier cuenta bancaria, cualquier bien material. Recuperamos nuestra dignidad, recuperamos nuestra familia, recuperamos a cada uno a su manera, a nosotros mismos. Mi historia no es fácil de contar, ni debió ser fácil de escuchar. Es una historia de dolor, de explotación, de límites sobrepasados y de una decisión radical que cambió para siempre el rumbo de mi familia. Cuando mi hijo gritó conmigo aquel jueves exigiendo mi pensión para pagar sus cuentas, algo dentro de mí se rompió, algo que venía agrietándose poco a poco. Con cada pedido de dinero, con cada manipulación, con cada mirada de desprecio, cuando decía que no podía ayudar más. Hoy, mirando hacia atrás en los meses que han pasado desde aquel día fatídico, me doy cuenta de que mi desaparición fue más que un acto de desesperación. Fue un acto de amor. Amor por mí misma, por mi dignidad, por mi independencia y, por más contradictorio que parezca, amor por Jonas también. Porque a veces amar a alguien significa hacer lo que es necesario para romper patrones tóxicos, incluso si eso causa dolor temporal. Muchos pueden juzgar mi actitud como extrema, y tal vez lo fue 6 meses fingiendo estar desaparecida, dejando que mi hijo, mi nieto, mis amigos creyeran que algo terrible podría haberme sucedido, viendo por internet las búsquedas, los llamados, las lágrimas en los noticieros.
No fue una decisión tomada a la ligera y no es algo que recomendaría a nadie en una situación similar, pero para mí, en ese momento específico de mi vida, fue la única salida que encontré, el único camino que vislumbré para escapar de una espiral de explotación financiera que me estaba consumiendo, no solo materialmente sino emocionalmente, espiritualmente. La única forma de mostrar a Jonas el valor que tenía como persona, como madre, no como fuente de dinero. Y funcionó. El hijo que reencontré 6 meses después no era el mismo que había gritado conmigo exigiendo mi pensión. Era un hombre transformado por el dolor de la pérdida, por la culpa, por la autorreflexión forzada que mi ausencia provocó. Un hombre que había iniciado terapia, que había repensado sus valores, que había reconstruido su vida sin depender financieramente de mí. Claro que no todo fue perfecto. La reconciliación tuvo momentos difíciles. Hubo lágrimas, recriminaciones, dudas. Hubo días en que me pregunté si había cometido un error terrible, si el sufrimiento que causé no fue desproporcionado al problema que enfrentábamos. Hubo noches en que desperté sobresaltada, pensando en cómo mi decisión afectó no solo a Jonas, sino también a Tadeu, Mariana, mis amigos, mi comunidad. Pero cuando veo lo que hemos logrado hoy, una relación basada en el respeto mutuo, en límites claros, en amor genuino, sé que valió la pena. Cuando almorzamos juntos los domingos y hablamos de nuestras vidas sin tensión, sin pedidos velados de dinero, sin manipulación, cuando veo a Jonas trabajando honestamente, administrando sus propias finanzas, siendo un mejor padre para Tadeu, un mejor esposo para Patricia, cuando veo el orgullo en los ojos de mi nieto al hablar de su padre, un orgullo que antes no existía. Mi historia, al final, es sobre valentía. La valentía de decir basta, la valentía de establecer límites, incluso cuando eso significa ir en contra de años de condicionamiento como madre, como mujer, como anciana, en una sociedad que a menudo nos enseña a aceptar el abuso, a anularnos, a poner a los demás siempre en primer lugar. Aprendí en estos meses de autodescubrimiento en Florianópolis que cuidar de los demás y cuidar de uno mismo no son objetivos mutuamente excluyentes. Que puedo ser una buena madre, una buena abuela y aún así mantener mi autonomía, mi independencia financiera, mi derecho a decir que no, que el amor verdadero no explota, no manipula, no disminuye al otro para beneficiarse. Hoy a mis 67 años me siento más fuerte y más libre que nunca. Mi pequeño apartamento cerca de la Plaza de los Expedicionarios es mi refugio, mi espacio sagrado, donde nadie entra sin ser invitado, donde nadie hace exigencias, donde soy simplemente yo, Bernadette, no solo la madre, la abuela, la jubilada, sino una mujer completa con deseos, sueños, límites. Sigo asistiendo al centro de convivencia del anciano Bien Vivir, donde descubrí talentos que ni sabía que tenía para la pintura, para la escritura, para contar historias. Mantengo contacto con las amigas que hice en Florianópolis, intercambiando cartas y llamadas regulares. Incluso planeo un viaje para visitarlas el próximo verano. Un viaje que haré con mi propio dinero, resultado de la cuidadosa administración de mi pensión, que ahora sirve a mis propósitos, no a los de terceros. Jonas y yo hemos construido una nueva relación. Él viene a visitarme regularmente, a veces solo, a veces con Patricia y Tadeu. Hablamos sobre la vida, sobre su trabajo, sobre los estudios de Tadeu. A veces me pide consejos no sobre dinero, sino sobre la vida, sobre relaciones, sobre cómo ser una mejor persona. Y ofrezco esos consejos de corazón abierto sin miedo a ser utilizada, sin temor a que mis palabras sean solo un preludio para otra solicitud de dinero. En los momentos más difíciles, cuando la culpa aún me atormenta por haber causado tanto sufrimiento con mi desaparición, recuerdo las palabras de mi vecino Claudio. A veces el mayor acto de amor es establecer límites. Y sé que tenía razón. Los límites que establecí, por dolorosos que fueran, salvaron no solo a mí, sino también a mi hijo. Salvaron nuestra relación, nuestra familia, nuestro futuro juntos. No sé lo que depara el futuro. No sé cuántos años más tendré en este mundo, cuántos domingos aún pasaré con mi familia en el restaurante Cantino Mineiro, cuántas historias aún contaré en las charlas del centro comunitario. Pero sé que sean cuales sean los días que me quedan, viviré con dignidad, con autonomía, con la certeza de que soy amada no por lo que puedo dar materialmente, sino por lo que soy. Y para ti que has seguido mi historia hasta aquí, quiero dejar un pedido especial. Si algo de lo que conté tocó tu corazón, si te identificaste con mi dolor, con mi lucha, con mi transformación, por favor, deja tu comentario justo abajo. Cuéntame desde dónde estás viendo. Cuéntame si has pasado por algo parecido.
si conoces a alguien que está viviendo una situación de explotación financiera como la que viví. Tu comentario puede ayudar a otras personas a encontrar el valor para establecer sus propios límites, para decir basta, para valorarse como seres humanos completos, no como fuentes de recursos para otros. Suscríbete también al canal para seguir otras historias como la mía. Historias de superación, de coraje, de transformación. Historias que necesitan ser contadas, que necesitan ser escuchadas, que deben circular por el mundo para que más personas sepan que no están solas en sus luchas diarias. No olvides dejar tu like en este vídeo. Parece un gesto simple, pero significa mucho para nosotros que trabajamos diariamente para traer contenidos significativos, historias reales, relatos que pueden transformar vidas. Cada like es un reconocimiento de que nuestro trabajo está tocando corazones, cambiando perspectivas, haciendo la diferencia. Y si puedes, si está en tus posibilidades, considera ayudarnos a través de Valeu Demais. Esta es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos del canal y a traer más vídeos diariamente. Muchas personas no saben, pero producir contenido de calidad requiere recursos, tiempo, equipo, edición, investigación. Tu contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir llevando estas historias importantes al mayor número posible de personas. Fue un gran esfuerzo producir este vídeo, revivir esos recuerdos dolorosos, abrir mi corazón para compartir mi experiencia más íntima, pero lo hice con la esperanza de que mi historia pueda servir como un faro para alguien perdido en la oscuridad de la explotación, la manipulación, la falta de límites. Si te sentiste tocado, por favor demuéstralo con tu comentario, tu like, tu suscripción al canal, tu contribución. Agradezco de todo corazón por haberme escuchado hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a mi historia. Y recuerda, nunca es tarde para establecer límites, para valorarte, para comenzar de nuevo. Yo lo hice a los 67 años, después de décadas de pasividad. Tú también puedes, sea cual sea tu edad, tu situación, tu pasado. Hasta el próximo vídeo en el canal. Espero encontrar a todos ustedes nuevamente con más historias, más reflexiones, más transformaciones. Hasta entonces, cuídate, valórate y recuerda siempre, tu valor no está en lo que puedes dar a los demás, sino en el ser humano maravilloso y único que eres.